Bueno, aquí se acabó el Mundial, día 40. Qué cantidad de tiempo, se acabó ese tiempo en el que estábamos todos como, ¿cómo se llama? Legitimados para hacer pereza. O sea, yo creo que eso fue buenísimo por un mes. Como escribió en Amateur Cepera, pues nos dejamos de preocupar de todas las injusticias del mundo, los derechos humanos y ese tipo de cosas. Y creo que fue chévere, pero el mundial, lo que hicimos en Amateur fue como hacer un lado B, que no hablábamos muchas veces de los partidos, algunas veces sí, pero en general más que lo que significaba el fútbol. Entonces, este es parte del equipo, aquí hace falta, está María Fernanda Jordán, que escribía desde la perspectiva de jóvenes y mujeres, Matías, que se le metió el cuerpo a hacer memes todos los días y a hacer escritos y a hacer videos. Muchas gracias, Matías. Jerónimo, que le dio la ironía en las veces que escribió. Pere, que escribía largo y tendido filosofando sobre la vida. Y falta aquí Gabriel Linares, que es el encargado de la gráfica. Y Juan Diego, Cruz, que hizo las laminitas de todos los días, que es súper espectacular, que va a ser un buen recuerdo armar eso. Y Juliana Terán, que fue la que nos movió por redes digitales. Entonces, para yo no hablar más, arranquemos. Jerónimo, ¿a ti qué te llama la atención o te llamó la atención de este mundial? Pues como que lo que más me llamó la atención fue ver que cada país tiene su propio estilo y jugando parece que jugaron deportes distintos, ¿no? Porque por ejemplo Paraguay en el partido contra Francia mostró un estilo que fue eficaz hasta un punto en el que se defendió un montón. Luego tuvimos, no sé, la final, España tuvo un juego de posición larguísimo en el que pues tenía el balón y no dejaba a Argentina jugar literalmente. O por ejemplo, Marruecos, que tenía un fútbol de posición, pero directo, pero en el que se cambiaban mucho las posiciones, con jugadores muy creativos. Entonces sí, como que cada país dentro de su cultura también se expresa distinto en el campo de juego y parece que jugaban deportes distintos. O sea, no se puede comparar el juego, por ejemplo, de España con el de Paraguay, como que parece que fueran dos cosas completamente distintas. Sí, o sea, casi que se aplica la frase de juega como se vive. Matías, ¿tú qué viste o qué te pareció interesante? Después podemos hacer otra ronda rápida también. A mí me gustó mucho ver los países que son pequeños futbolísticamente. Creo que eso era de lo más criticado que se decía este mundial, que era ampliar el cupo de selecciones y que también se propone más para el siguiente, pues que en eso sí ya no estoy de acuerdo, pero creo que en este me gustó porque creo que esos partidos resultan siendo los más emocionantes al final. Siento que las grandes selecciones como que no le metían tanta emoción porque ya los jugadores vienen de temporadas en Europa larguísimas o ya están consagrados y ya se sabe que son muy buenos, entonces vienen a no tener que demostrar mucho. Y también que siento que muchos, el hecho de que sean nacionalizados tampoco como que les hace sentir la camiseta del país al que representan, mientras que las selecciones como Cabo Verde, Curazao, el Congo, este mundial fue como su oportunidad como de mostrarse, darse a conocer de cómo tenía esa narrativa de héroe y entonces creo que a la final esos partidos eran los más chéveres, los de Costa de Marfil, Noruega, o los de Cabo Verde también se emocionaban mucho. Los partidos de Curazao, que a pesar de que igualmente no dieron mucho, también verlos era excelente. Entonces siento que si las selecciones, sobre todo europeas, que no, africanas y asiáticas, creo que fueron las que más daban como esa emoción. Las demás jugaban como un poco como sin emoción, o sea, ganaban, pero se sentía como que no había emoción en su victoria. O sea, que hay unas que son como más amateurs y le ponen todas las ganas de otras más profesionales. Mafe, ¿tú qué viste? Bueno, varias cosas, pero como para seguir con la idea de Matías, creo que la ironía ganó en este mundial porque todos esperábamos figuras como Cristiano Ronaldo, Messi, como todas estas aficiones detrás de estos pues hombres súper exitosos y como estereotípicamente como muy para el libreto de lo que debe ser un futbolista, pero pues acá ganó, fue Haaland, ganó Bellingham, ganó los jugadores de Cabo Verde, Bociña, que no los esperábamos, evidentemente, pero que se logran pues desarticular un poco de pues de ese libreto como perfecto de lo que es el hombre. A mí me llamó mucho la atención y los memes que salían eran buenísimos porque en el partido de Noruega-Inglaterra
pues hay como un tema entre Bellingham y Haaland desde el Dortmund, cuando eran compañeros, y es que son muy cariñosos entre ellos dos y parece realmente que fueran novios, entonces como ver este tipo de expresiones no tan machas, pues como que reconforta un montón. Y sí, eso. Espera, ¿tú qué dices? Que te... No, para mí lo más importante del Mundial ha sido, bueno, pues sí, coincido con los colegas de la importancia de los equipos chiquitos, me ha gustado mucho Cabo Verde, Congo, me ha gustado muchísimo esa capacidad, bueno, pues de estar presentes también de Curazao, Haití, me parece genial y creo que el fútbol es más bonito con estos países jugando el Mundial, ¿no? Seguro. Luego, desde el punto de vista ya de las cosas grandes, digamos, eh, yo he visto, y lo discutí ayer contigo en la final, ¿no? Yo he visto que todos los... Hay un filósofo, yo estudié filosofía, filosofía contemporánea, o sea, hay un filósofo que se llama José Antonio Marina que habla de que todas las opiniones son válidas, ¿no? Pero no todas las opiniones son respetables, ¿no? Las opiniones racistas, machistas, clasistas no son respetables, ¿no? Yo creo que aplicado eso y jugaba esta mañana un poco en el artículo que estaba escribiendo de la reflexión, para mí que haya ganado España es el triunfo de lo colectivo. Fíjate que Maffer no ha citado a ningún jugador español, no ha citado a ninguna estrella española y es una gran, gran lección. Yo he estado repasando hoy el Twitter, el Instagram, el TikTok, viendo los vídeos de Gaza, viendo los vídeos de Guinea Ecuatorial, viendo los vídeos del Congo, viendo los vídeos de Senegal, alegrándose por la victoria de España. Y me llama mucho la atención eso, ¿no? Todas las maneras de acercarse al juego del fútbol son válidas, cada uno juega como vive, como tal, y evidentemente la manera de jugar de Paraguay o de Argentina, pues esa cosa, corrígeme, Mafe si me equivoco, pero machos, golpeadores, violentos, escupiendo, patadas, insultos, hablando de la mamá del otro futbolista, sin un respeto mínimo, como muy poco lectores de Rita Segato, ¿no? Mucha masculinidad tóxica veo ahí en el Río de la Plata y sus aledaños, ¿no? Esa cosa paraguaya y del Río de la Plata, ¿no? Muy macho todo, ¿no? Ese Paredes loco, violento al final, no aceptando la derrota, golpeando a los rivales. Cuando uno pierde da la mano y haya sido lo que haya sido, pues se acaba el partido y ya está, solo es un juego, ¿no? Pero al final demuestra que esto también es política, el fútbol es política, ¿no? Y siguiendo el argumento del filósofo Marina, pues eso, todas las opciones para jugar al fútbol son válidas, unas son más respetables que otras, ¿no? Y yo creo que el juego de Argentina, violento, sucio, pues es menos respetable, ¿no? Que un juego como el de España, que es, bueno, lleva 39 partidos sin perder, creo, pero que cuando pierde da la mano, los chicos son buena gente, son jóvenes, tranquilos. Pau Cubarsí, le dejarías a tus hijos para que te los cuidara, Lamine para que te los llevara a pasear, Rodri es una persona, pues como dice su entrenador, ¿no? Todos son buenos tipos, ¿no? Son una buena familia y tal. Tú como dices, pues es verdad, su fútbol no es el Pele de los 70, ¿no? Pero igual es que ya no se puede jugar así al fútbol, ¿no? Tú lo consideras aburrido, a mí me parece que ayer, por ejemplo, en la final desactivaron a un gran equipo en su dimensión, pues eso, canchera, violenta que tiene Argentina, ¿no? Que es muy difícil ganar a un equipo argentino. En la Copa América ustedes lo ven cada día, en la Libertadores se ve cada día, es muy difícil ganar a ese tipo de fútbol, ¿no? Todas las opciones para jugar al fútbol son válidas, no todas son respetables y yo creo que ganó una opción que siendo válida como es la de España, además es respetable. Sí, la otra cosa del mundial, digamos que hay cosas que no admiramos de este mundial y que sacó en eso político de eso. Y digo, por ejemplo, no escribimos mucho sobre la vergüenza más alucinante que fue lo de Trump quitando una tarjeta roja a Balogun, o la vergüenza de Austria-Argelia empatando 3-3 para sacar a Irán, o la evidencia de la vergüenza de Trump en las tribunas todo el tiempo, una manada de riquitos mundiales nuevos que no sentían el fútbol, o la vergüenza con Irán de que no solamente lo dejan fuera, sino que el VAR lo jode y lo jode Argelia y Austria. Entonces, como qué cosas, digamos, no les gustaron, les parecen una vergüenza de este mundial, así como para desde ya desde el ámbito futbolístico o político también, ¿no? Pues es que
Yo creo que acá lo que uno confirma es que el pacto patriarcal sigue vigente y se sigue reafirmando todos los días bajo figuras que son exitosas económicamente y sirven para el show, pero que en tema de género dejan mucho que decir. Entonces, había muchos jugadores que estaban denunciados por abuso sexual y les permitieron seguir jugando. Eh, Hakimi, el de Marruecos, estaba ya denunciado, el de Cabo Verde ya tenía como 7 denuncias, 2 jugadores en Japón. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si permitimos que estas personas que han cometido actos de violencia sigan estando en estos escenarios tan grandes y sigan siendo referentes para otras personas, pues no sé, deja mucho que desear en tema de, no sé, como personalmente como mujer me afecta mucho. Sí, no, la idea en esto de lo político es que el mensaje que dan los periodistas deportivos es que es fútbol y que se puede olvidar todo. Lo vimos en Qatar con los derechos humanos, lo vemos ahora con esto de México y de Estados Unidos y eso, que es un poco penoso. Matías, ¿tú qué ves? No, me pegó un poco a lo mismo como también toda la parte de la organización, todo lo que fue Estados Unidos. Digamos que Canadá terminó siendo hasta el anfitrión más tranquilo y fue donde menos partidos se jugaron. Incluso creo que uno de los jugadores que tenía estas acusaciones en Canadá sí no le permitieron jugar, pero después pasó a Estados Unidos y jugando lo más de tranquilo. Lo mismo la afición mexicana, creo que fue una gran decepción para mí, porque creo que ellos estaban viendo como muy bien el final y ya después creo que todo se salió de las manos, lo que salía, las hinchadas que hacían, los turistas y los de la afición rivales que mataron también. Creo que todo eso me parece muy triste y más viniendo como del país anfitrión. La que terminó sorprendiendo fue la de Colombia, porque si bien creo que siempre éramos nosotros los que tendíamos a tener ese tipo de comportamientos. Esta vez creo que desde la selección Colombia salió como la afición colombiana, salió como muchas cosas como que fueron realmente como buenas. Como no sé, a este chiquito de Uzbekistán que lo consolaron después del partido, o al brujo de Ghana que lo cargaron también en los hombros al final del partido contra Ghana. Y lo mismo, sí, toda la organización, creo que un desastre permitiendo que Trump vaya y lleve la copa, metiéndosela a los jugadores eh, o desde el arranque, todo. Creo que toda la organización estuvo terrible. Y lo que pasó también ayer un poco que se llevó como el show a lo más importante del partido. A veces había como que enfocaban tanto espectáculo y tanto farándula que uno se olvidaba que estaba viendo fútbol. Y la final como que se terminó viendo como más llena de eso que del partido en sí. Listo, Jerónimo. Sí, pues con eso último que dijo Matías, que es como que le hicieron un producto, ¿no? Como que ya no es un torneo de fútbol que se juega por la gloria, sino que están un montón de actores, en la final hubieron como 5 o 6 artistas distintos, entonces se ve como esa gana de los gringos de hacerlo como estilo Super Bowl, estilo NFL, y no, pues eso no es lo que se acostumbra en los mundiales no hay show de entretiempo, en los mundiales no hay como plagas de publicidad, o sea, pusieron un momento en medio del partido para poner 2 o 3 comerciales más, o sea, como rascar lo máximo posible, inundarte de jugadores de fútbol vendiendo cosas y pues eso lo mencioné yo en uno de mis primeros como mini artículos y me pareció como desastroso. Sí, yo creo que el vaquero americano nos conquistó el fútbol. Ahora sí, el mundial el anterior era 94, creo. Duraron 22 años entre mundiales para conquistar. El hombre Marlboro conquistó al fútbol definitivamente. Pero tú qué viste así como vergonzoso. No, yo creo también que no sé si es vergonzoso, pero me sigue sorprendiendo que durante unas horas, lo que dura el juego y tal, aceptemos esa ficción maravillosa de que 11 pelados representan a un país, ¿no? O sea, que me parece siempre como una locura, ¿no? Asumir esa idea que 11 tipos representan tanto las virtudes como las contradicciones de un país, ¿no? Cosa que es por defecto imposible, ¿no? Y otra dimensión también que me molesta mucho es cuando le preguntan a De Paul que él no habla y él contesta que no habla de política, tal, tal, tal. O sea, esa cosa como que los futbolistas no asuman su rol, ¿no? O cuando critican a Lamine por levantar la bandera de Palestina en las celebraciones con el Barcelona. En fin,
Yo creo que el fútbol debe asumir que es más que un deporte y eso es una cosa que a veces el propio fútbol no asume. Ayer estaba leyendo las estadísticas, había casi 3.000 millones de personas viendo en algún momento el juego, ¿no? O sea, y eso, como tú dirías, es culture total, o sea, no hay más culture que eso. Ese es el lenguaje internacional, ese es el pop, ese, no sé, es el nuevo rock and roll, es lo que queramos llamarle, ¿no? Pero no, es que no hay otra cosa, ni siquiera su famosa Super Bowl que consiga ese impacto global tan inmediato, tan real, ¿no? Y hay que asumir, creo yo, esa dimensión política y luego, desde el punto de vista pues, más en la reflexión que queríamos hacer en Amateurs, de utilizar el fútbol para pensar el mundo, yo creo que nos da una idea del colectivo muy fuerte, ¿no? Yo creo que los equipos que triunfan son aquellos que tienen un respeto por lo colectivo, que son capaces de organizarse bien, que creen en una idea conjunta, funcionan o no como familia, o sea, no tienen por qué ser amigos todos, pero que creen en algo, ¿no? Frente a esas ficciones contemporáneas del héroe tecnológico, del megamillonario que se quiere ir a Marte, que no necesita a nadie, que le vale verga sus conciudadanos. Por desgracia, hemos visto durante el Mundial lo que ha sucedido en la elección de Colombia, cómo se habla en la política en muchos casos en América Latina, en España, en Europa, quién está en el pic en su prime, digamos, de la política internacional. Y eso sí me parece preocupante y me molesta bastante, ¿no? Que sigamos confiando en que el esfuerzo individual, el sálvese quien pueda, a mí me vale verga a los demás, es que el que no puede es porque no se esfuerza suficiente, eso siga teniendo dimensión futbolística, ¿no? Y yo creo que en este sentido también los grandes equipos, los que más me han gustado, los que me han hecho disfrutar, han sido aquellos que han planteado lo colectivo como una idea para mejorar el conjunto del trabajo y eso también es político, ¿no? Y lo que no me gustó nada, sobre todo ayer, fue el show del medio tiempo, que me pareció una auténtica vergüenza, no solo futbolística, sino también, o sea, yo no entendí nada, ni a la Barranquillera, ni a la vieja Madonna, ni a Justin Bieber, ni a los BTS, yo no entendí absolutamente nada. Yo no sé si es el hombre Malboro que nos ha conquistado el fútbol, pero lo que fue es una vergüenza total desde mi punto de vista. Sí, no, ahora para terminar, cosas como de jugadores y cosas chéveres. Hay una cosa general que me gusta, que es una reflexión que apareció en toda parte, que no la vamos a resolver aquí, que es el concepto de patria cuando tú no naces en una patria. Y creo que en esta vez, sí, definitivamente, ¿a qué patria le estamos apostando? O sea, es realmente un mundial que demuestra que los migrantes son la fuerza del mundo. O sea, los migrantes fueron los que hicieron el mundo. Tristemente, la final fue entre España y Argentina, que son como los países con menos migrantes en sus selecciones, ¿no? Que España tiene a Nico Williams y tiene a Lamil, pero en general son muy españoles y los argentinos son muy argentinos. Pero creo que ese tema de los migrantes, de que ya no es un mundial de patrias, porque pues entonces a qué patria jugaba Curazao si eran todos de Países Bajos, o Marruecos que tenía 23 que nacieron en Francia, o Francia que tiene 23 que vienen de los migrantes. Es súper interesante como para que los fachos del mundo se den cuenta que esto no pasa. Pero a nivel de jugadores, ¿qué les impresionó? Yo, por ejemplo, para arrancar simplemente, tengo una dualidad o triadidad con Mbappé. Creo que es un genio del gol, pero que no le gusta trabajar y que quiere que trabajen para él, lo odio por eso. Pero por otro lado, políticamente se moja mucho diciendo, mire, esto. Entonces, tengo eso porque es el jugador que me gusta, porque, como decía Pera, hoy en día ningún artista global o personaje con influencia pública puede decir, yo no hablo de política, no. Ese no hablar de política ya es político. O sea, se le exige a Shakira, se le exige a Carlos Vives, se le exige a Karol G, se le exige a todos los que son de alguna manera influencia pública. Y creo que los únicos que han hablado de esto alguna cosa interesante, pues es Mbappé, Lamine, la Licha Martínez en Argentina, que se pronunció contra Milei, algunas cosas de Bellingham que no aceptaba. O sea, creo que esos jugadores sí representan como unos valores que nos parecen mucho más interesantes, pero no quiero acabarles todos los jugadores, hay una cantidad de jugadores que pueden ser interesantes o eso. ¿Cuál les parece? A ver, Matías, arranque usted, ¿qué jugador le parece por alguna cosa como interesante? Sí, creo que también uno mucho lo de Mbappé.
porque creo que era el único que se pronunciaba mucho sobre estas cosas en las ruedas de prensa también. Llegaba y lo decía, el chiste que tiró por ahí en algún momento cuando un periodista le dijo que estaba a la extrema, a la extrema izquierda, y le dijo que menos mal no estaba al otro lado. O lo mismo toda esta pelea que tuvo con la senadora paraguaya, si no estoy mal, que creo que Sí. fue terrible por parte de la senadora paraguaya, él como que se pronunció de manera muy acertada y luego va y los partidos también los juega excelente. Creo que Mbappé me gustó mucho también, tanto dentro como fuera del mundial. Sí tiene pues todo este problema que dicen que es difícil de llevar y medio peleón y todo esto. Y ya si nos vamos como también ya como de pronto más a más fútbol, yo diría que Gustavo Puerta de Colombia fue un jugador que a mí me gustó mucho porque creo que era en Colombia los pocos que le metía ganas. Uno veía a James muy caminando un poco, hasta un poco como desligado de la selección, Luis Díaz también como con mucho nerviosismo, pero creo que Puerta fue el único como que quiso realmente como jugar. Pues en Colombia había más, pero creo que Puerta fue el que más se le notó también. Yo miré con esos dos jugadores, Mbappé y Puerta. Me gustó lo de Borja Iglesias, que ayer se pronunció frente a los precios de los boletos de la final y pues también es ligado a, pues a cómo vendieron este mundial como un producto. De hecho, la FIFA tenía como un centro de reventa de ellos mismos en el que se ganaban regalías de la gente que revendía sus boletas. Entonces, pues me gusta eso, como que el futbolista, también desde la política está la economía y pues el mundial es para la gente y desde la gente. Y pues me parece válido quejarse de los precios supremamente inflados para ver un partido de fútbol de 90 minutos, ¿no? Yo lo que pienso de eso es que realmente el mundial de nosotros, los que estamos en casa viéndolo por televisión, son lo único que sabemos algo de fútbol y hinchamos por algo. María Fernanda. Bueno, por yo quiero proponer al técnico de Egipto, Hossam Hassan, perdón, porque pues no le dio miedo salir por la bandera de Palestina luego de ganar los partidos, también se pronunció en las ruedas de prensa, entonces amo a ese señor y bueno, en general toda la selección de Egipto me pareció que eran muy fronteros, lo hicieron bien y bueno, también como raro, del que hablé, Jackson Irving, el jugador de Australia que juega también en el Sao Paulo de Brasil, porque ese man también es muy parado y no le da miedo defender a los derechos de los gays. Es que es muy extraño, no sé, yo quiero plantear la pregunta, que es muy extraño que entre tantas elecciones, tantos hombres, no haya uno solo que esté abiertamente que sea abiertamente gay, bisexual o de alguna otra preferencia. O sea, es que estadísticamente no da. Pero entonces, bueno, aparte de Jackson Irving y bueno, Haaland, porque es del Manchester City y siento que es un jugador que va de 0 a 100 en 5 segundos y me parece un jugadorazo. Esos tres. Siete. Y la masculinidad de Haaland fue como una de las cosas que también se habló. Oiga, pero verdad, estadísticamente tendría que haber más. Yo sé que Neuer, el de Alemania, como que reconoce que es gay, pero no hace advocacy, pero sí debería haber mucho más de eso. Pero tú qué jugador o qué cosa de esas. No, a mí me gustaron mucho algunos jugadores africanos que creo que van a empezar a dar mucho que hablar. Ibrahim Mbaye, el senegalés que tiene 18 años. Saibari, el delantero centro de Marruecos que se lesionó, que tiene 25 y es muy bueno. Diomandé, el de Côte d'Ivoire, el de Costa de Marfil, que tiene 19 años también. O sea, chicos muy jovencitos y bueno, Diallo también de Costa de Marfil, no sé, jugadores muy jóvenes africanos que creo que van a dar mucho que hablar. Y en esa misma línea, a mí me pareció espectacular lo de un niño de 19 años que juega en España, que se llama Pau Cubarsí, que me parece un defensa fenomenal, un chico que además juega con elegancia, juega con fuerza, que tiene estilo, clase, que sabe jugar la pelota, que provoca un gol contra Bélgica con su disparo desde fuera del área. Aquellos que somos más mayores, pues podemos ver en esa idea de salir con la pelota jugada, con levantar la cabeza para mirar a los compañeros, con nunca dar un balón al aire sin sentido, con tratar de dar las menos patadas posibles, con jugar con el compañero, con buscar el juego, ¿no? Y me parece que Cubarsí es un fenómeno en ese sentido y además tiene 19 años.
la cosa que también me ha gustado más de España es esa idea de Cubarsí tiene 19, Lamine tiene 19, Pedri tiene 23, Nico Williams tiene 24. O sea, son gente muy, muy, muy joven que ya es campeona del mundo, ¿no? Y que pues hay un ciclo ahí que puede ser muy, muy interesante. Ojalá. Y hay la ironía es que la ironía que refleja el fútbol español es que la mayoría son de Barcelona o Atlético, eso, y no del Madrid. Digamos cosas digamos, de jugadores. A mí me parece que Ronaldo es una máquina espectacular de producir récords para sí mismo, pero se fue sin pena ni gloria. Dignidad absoluta de Kane, de Rodri, de Modri, de Messi, creo que son figuras que demostraron un fútbol absolutamente maravilloso y me encanta pues los ídolos del futuro que se parecen que son Olise y Yamil, que creo que tienen pinta, tienen estilo, tienen tumbao, tienen juego, tienen personalidad propia, que creo que son, si pensáramos en un duelo a futuro, pues son como dos jugadores que sí son, que están más bancados para eso. Para Hay una cerrar, cosa, Omar, que te quería comentar sobre Mbappé. Fíjate que es un personaje curioso. Yo desde el punto de vista político lo respeto muchísimo y me parece que él sí entiende que todo fútbol es política y que la dimensión de un futbolista es política, evidentemente. Pero date cuenta, sale del PSG para ganar todo con el Madrid, lleva 2 años perdiéndolo sí, todo. sí, Lleva con Francia 2 años perdiéndolo todo. Y no, lleva 4 años con Francia, casi 6 años con Francia perdiéndolo todo. Um, es un jugador que también debería, creo yo, asumir esa dimensión de reflexión personal. No sé, supongo que tendrá terapeutas y cosas de esas, de cómo posiblemente el ego le pueda más que la dimensión colectiva, ¿no? Y sí, no es no. capaz, no es capaz de construir alrededor suyo algo que sí ha hecho Messi o que ha hecho de alguna manera también Cristiano, que es construir alrededor suyo, ser una gran figura y construir alrededor suyo, ¿no? Que me parece que es el gran defecto que tiene Mbappé, porque por otra parte, como tú bien dices, y estoy de acuerdo, me parece muy respetable en la dimensión política que tiene, de ser activo y ser directo, ¿no? No, y como goleador, el es que no aprendió lo que pasó con Dembélé cuando le preguntan por qué marca. Dice, porque si no, no me ponen en el partido. O sea, que yo creo que de alguna forma es un criterio también del técnico. Que esto otro tema que no vamos a hablar, que es el autoritarismo de los técnicos. Había equipos que el técnico los amarró, que no los dejaba jugar, no los dejaba improvisar, era como insoportable el papel de los técnicos. Me gustó al comienzo que el técnico de Estados Unidos tenía todo en inteligencia artificial, computadores, y a la media hora le tocó votarlo, porque eso no sirve, o sea, no puede ser que todas las jugadas sean estilo fútbol americano. Bueno, una reflexión sobre esta experiencia de amateurs que estamos cerrando el día de hoy. Entonces, ¿cómo se sintieron participando? Juan Matías, Jerónimo, María Fernanda, Juan Diego son estudiantes de narrativas digitales. Yo soy profesor ahí, Pérez invitado a esa carrera. Entonces, ¿cómo se sienten en este experimento de 0,70? ¿Quién quiere comenzar? Matías, dale. A mí la verdad me gustó mucho, creo que al comienzo lo que más me asustaba era el hecho como de no saber qué hacer muchos días, como, uy, no, pero yo qué hago, qué escribo. Y creo que lo chévere del mundial era que él se escribía solo. Como que muchas veces en el día pasaba muchísimas cosas y decía, "Ah, listo, voy a agarrar de acá, voy a agarrar de esto otro". Entonces prácticamente uno, esa tarea como que se le facilitaba mucho a uno al final. Lo mismo con los memes, yo que hacía memes así diarios, entonces también era al comienzo, dije, uy, esto va a ser difícil sacarme todos los días, pero ya el mismo del mundial iba sacando su propio contenido y creo que eso fue excelente. Y también que el fútbol acá fue una excusa para nosotros lo que decíamos, como hablar de muchas otras cosas. Había muchas notas que a mí me gustaron muchísimo, yo las leía y fueron muchas que fueron muy buenas, que usaban el fútbol como una mini pantalla y ya después lo que se excavaba era muchísimo más grande. Y creo que a la gente le gusta también como yo ponía a leer muchas personas acá o a ver lo que sacamos. También como muy chévere esto de que llegaban pensando que era algo como muy, no sé, analítico los partidos y se termina llevando una sorpresa. Y toda esta excusa no sé, el ambiente del mundial es muy chévere como para hablar. Mucha gente también, no solo nosotros, sé que hacía como contenido diario de, no sé, datos curiosos, cosas que pasaron en mundiales pasados y como que todo ese ambiente
fue muy divertido. Entonces creo que toda esa experiencia me gustó mucho. Sí, eso que dicen Matías, a mí me impresiona eso que dice que el mundial se escribía solo, solamente que los periodistas saben contar solamente lo mismo todos los días. O sea, están en una ciudad y no cuentan 10.000 periodistas contando lo mismo. Es raro eso, ¿no? De que uno vaya a un lugar y tenga un lugar y cuente lo mismo y vea el mismo partido y cuente lo mismo que todo el mundo. Es rarísimo eso. Jerónimo, Sí, pues justo sobre eso me gustó que nos salimos completamente de como el esquema que es escribir sobre deporte, ¿no? Como que un día escribíamos sobre el afro, otro pues información un poco más política, de género, y sí, como que más allá de lo que pasara en los partidos, nosotros nos enfocábamos en lo que queríamos hablar. O sea, como si queríamos hablar del estilo, de la pinta, o de lo que dijo este, de lo que pasó en tal país. Entonces, como que sí, no enfocarnos del todo en el partido, porque pues de eso ya hablan todos los medios, sino buscar otra mirada distinta, otro foco distinto, desde dónde me puedo poner para hablar de algo que vi distinto. Entonces, eso me gustó mucho. perfecto, Jerónimo. Sí, esa es la idea, porque yo creo que el fútbol sí da eso. O sea, da. Yo cité ahí en amateurs, por ejemplo, a Villoro y a Caparrós, que son dos maestros referentes, que también logran hablar de otras cosas. Con Caparrós era como una clase de historia. Es una vaina rarísima y eso. Mafe. Bueno, yo creo que lo que más me impactó y lo que más me gustó fue que la cultura es como muy, no sé cómo decirlo, como que se nutre a sí misma todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, una de las que más me gustó fue cuando el cantante Oasis y el cantante Maná se agarraron por Instagram, cosas que parecen irreales, pero que el fútbol permite. Como hace, no sé, 20 años no pensábamos que el fútbol podía hablar de política, hoy vemos que la manera en que juegan los jugadores y los equipos sí es político y la manera como terminan los partidos también es político, pues también ahora podemos ver cosas más irreales como también facilitado por las redes sociales y como por la hiperconexión del mundo, de un tipo de México peleándose con el rockstar de Inglaterra. Ese tipo de cosas me gustó mucho. Claro, es que Y este bueno, pro- también como todas las manifestaciones, eh, como toda la creatividad de las personas para, para escribir, como sin que sea necesariamente político, creo que todos escribimos y llegamos como a ese punto, pero en formas diferentes, por los memes o por los videos o de una forma más tradicional, por las historietas. Creo que fueron varios medios y varios, sí, formatos interesantes. Sí, no, es que cada uno escribía como quería y de lo que quería y yo, la edición era muy simple, era como quitar una palabra, poner otra, pero se respetaron todos los estilos, todas las entradas, todos los gustos, que creo que es interesante como eso. Y lo otro que tú decías, Mafi, yo creo que, no sé, de pronto este mundial sí fue totalmente digital. De pronto el anterior, el 2022, todavía no era tan digital, porque es que ahora realmente todo el mundo, hasta la gente que no sabía, estaba en Instagram mirando cosas. Entonces, creo que fue un mundial absolutamente digital. Pera, ¿tú qué te gustó de la experiencia de colaborarnos desde Barcelona? No, yo me lo he pasado muy bien y creo que es súper divertido y la experiencia pues ha sido hermosa en todos los sentidos, ¿no? De poder crear algo diferente y tal. Me llama mucho la atención lo que tú decías en sentido negativo primero y luego voy a lo positivo, que todos los medios convencionales utilizan las redes sociales para hacer exactamente lo mismo que hacen en el mundo convencional de toda la vida, ¿no? De la gente que tenemos una cierta edad, ¿no? Y a mí eso me sorprende de que utilizan los mecanismos de la misma manera que ya los utilizaron siempre, ¿no? Cosa que creo, evidentemente, que es un error, ¿no? Cuando hacen un quiz, cuando hacen una encuesta con un futbolista, cuando hacen una entrevista, ¿con quién no te irías a cenar nunca de tu equipo? De puta, de verdad, o sea, de verdad vas a utilizar Instagram o TikTok para hacer esta mierda cuando podrías hacer cosas súper divertidas, súper interesantes con ellos. En fin, ponerlos a bailar, yo qué sé, mil cosas que se pueden hacer. Me da mucho la atención, ¿no? El desaprovechamiento de los formatos y de las nuevas narrativas. Eso por una parte, y teniendo en cuenta que los chicos y tú trabajáis con eso y estudiáis ahí en los Andes con eso, ¿no? Primer elemento. Segundo elemento, en lo positivo,
la diversidad de maneras de encarar todo esto, ¿no? Pues lo que decía Manfred, lo que decíamos todos, ¿no? Cómo el fútbol da para todo lo bueno y también da para todo lo malo. Nos da para hablar de patriarcado, de machismo, de racismo, de políticas migratorias, en fin, me guardo el adjetivo para hablar del presidente de los Estados Unidos, para hablar de la elección en Colombia y el fracaso de la selección Colombia. En fin, nos da para todo y esto es súper hermoso cuando lo sabemos aprovechar y yo creo que sí lo hemos hecho. Y también en sentido negativo cuando la propia red de redes, con sus diversos formatos y tal, se convierte en un nido de odio, ¿no? Como es el caso de la instrumentalización argentina, de los influencers, de los youtubers, golpeando constantemente, insultando, faltando al respeto, cuando no se trata de eso. O sea, es una estrategia maravillosa, pero la búsqueda de clic a través de faltarle al respeto al rival, de hablar mal de la otra sociedad, de la otra cultura, tal. Y en eso sí creo que Argentina y sus creadores de contenido, influencers, youtubers, etcétera, sí tienen que hacer una reflexión muy seria, porque me da la impresión, visto desde fuera, yo solo he estado 3 o 4 veces en Argentina, que esa sociedad se está yendo al carajo, porque yo no lo veo cuando estoy en otros lugares del planeta, ¿no? Y por suerte me ha tocado estar en muchos, ¿no? Y solo lo veo en Argentina, ¿no? Ese nivel de odio, de inquina, de agresión, de violencia verbal, de insultos, incluso creativamente maravillosos, porque inventan maneras de insultar y de faltar al respeto a los demás que no están en los diccionarios, ¿no? Eso sí se lo concedo, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido positivo, ojalá fueran capaces de reflexionar que más allá del clic, más allá de la viralidad, del engagement y del impacto que puedes causar a través de tu creación de contenidos, también puedes transmitir cosas chéveres y positivas y bacanas sin insultar a los demás, sin pensar que una camiseta rival es un enemigo mortal, ¿no? Sin pensar que una decisión del árbitro es algo que ataca a la patria, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que ellos en concreto, y ahí sí generalizo, no los argentinos, por supuesto, sino ese colectivo de creadores, contenidos, youtubers, instagramers, tiktokers, etcétera, faltando al respeto constantemente a los demás, ¿no? Supongo que eso les dará clics, o les dará viralidad, o les dará dinero, pero esta parte sí me ha llamado la atención mucho y estoy súper contento que no hayamos en ningún caso caído en ese tipo de cuestiones. Bueno, pues esto fue amateur, si era una apuesta por aumentar un poco la cultura del fútbol, que como dijo Mafe y dijimos todos, el fútbol es una cultura para vernos, para pensarnos, para sentirnos. Lo que nosotros buscábamos con esto era expresarnos y que ojalá todos los que nos leyeran vieran el fútbol distinto, vieran el fútbol de otra forma. Y como decimos siempre, que lo ideal es que las publicaciones digitales como esta, Amateur 070, nos lleven a jugar distinto el mundo de la vida, en democracia, en respeto en eso. Nos lo gozamos, la pasamos re bien, gracias a Mafe, a Jerónimo, a Matías, a Pera, a Juliana, a Gabriel y a Juan Diego y esperemos Y a Martín y a también, Martín que Caparrós que lo que los trajo divinos y que fue oiga, y nos amoroso, vemos amoroso con nosotros, Martín nos Caparrós. vemos en España en 2030, vénganse, ¿no? O sea, para el siguiente mundial, lo Eso no, hacemos en no sé. directo. Bueno, veremos qué pasa con amateurs y nos vemos. Chao.